La bienvenida a los neivanos a otra sesión más de la Corporación Consejo de Neiva. Saludo especial, siendo las 8 de la mañana 16 minutos. Damos un saludo a los neivanos. Hoy tendremos una sesión de importancia para los neivanos. Estará invitado el secretario de Educación por parte de la señora primera vicepresidenta Leila Marlene Rincón. Esperamos que los neivanos que nos siguen a través de las diferentes plataformas nos acompañen, que participen a través de las redes sociales. Con los buenos días, entonces, para los concejales, la ciudadanía, para la Alianza Consejo Visible, al doctor Gilbert Saavedra, a los medios de comunicación. Señor vicepresidente, segundo vicepresidente, concejal Morán, buenos días. Siendo entonces las 8:17 minutos, damos inicio a la sesión correspondiente del sábado 17 de abril del 2021. Doctora Luzaida Pastrana, secretaria general, por favor, sírvase llamar lista y verificar el quórum. Buenos días para todos. Verificación de asistencia a la sesión ordinaria del Honorable Consejo de Neiva a efectuarse el día 17 de abril de 2021. Honorables concejales, sírvase contestar el llamado a lista. Amaya Palencia Juan Diego. Presente. Cangrejo Torres Iván Alfredo. Ausente. Casagua Bonilla Germán. Presente. Castro Silva Victoria Eugenia. Ausente. Garzón Rojas Jesús. Garzón Rojas Jesús. Lozada Perdomo Edinson Amin. Presente. Martínez Cortés Davy. Presente. Morán Lugo Jorge Eliezer. Presente. Ortiz Fernández Johan Steve. Ausente. Parada Moreno Juan Carlos. Ausente. Perdomo Arenas Héctor Camilo. Presente. Ramírez Alvira Jorge Eduardo. Presente. Rincón Trujillo Leila Marlene. Presente. Rodríguez Andrade Néstor Iván. Presente. Serna Luis Alejandro. Presente. Tamayo Méndez José Faiber. Presente. Hunda Celada Jaime Alberto. Presente. Useche Perdomo Margot. Presente. Vargas Durán Humberto. Presente. Cerrada la verificación de asistencia, el resultado es que existe quórum para deliberar y decidir, señor presidente. Contestaron al llamado 15 honorables concejales, 4 ausentes. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, existiendo quórum para deliberar y decidir, sírvase leer el orden del día. Antes quiero exaltar la presencia en la presencialidad de la concejal Leila Marlene Rincón, la primera vicepresidenta, que lo hace el día de hoy, toda vez que tiene la invitación a un funcionario. Entonces agradecemos y nos halaga su presencia, profesora, y esperamos que también muy pronto podamos tener al concejal Jesús Garzón, concejal de experiencia, de trayectoria, al igual que el concejal Humberto Vargas, que podamos tenerlo aquí en el seno de esta corporación de manera presencial. Por favor, sírvase registrar el ingreso del concejal Johan Stick, que hace presencia en la corporación desde hace unos minutos. Concejal Juan Carlos Parada también desde hace rato está presente. Sírvase informar a esta corporación, doctora Luzaida Pastrana, a qué corresponde el orden del día. Orden del día correspondiente a las sesiones ordinarias del primer periodo constitucional del Honorable Consejo de Neiva a efectuarse el día 17 de abril de 2021. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, intervención del doctor Giovanni Córdoba Rodríguez, secretario de Educación Municipal, según proposición de invitación presentada por la concejal Leila Marlene Rincón Trujillo. Cuarto, proposiciones y varios. Está leído como fue enviado el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Entonces, a continuación vamos a someter a consideración el orden del día establecido para hoy.
queda en consideración de la plenaria. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. ¿Aprueban ustedes ese orden del día, señores concejales? Garzón Rojas Jesús. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el orden del día, señor presidente. Muchas gracias. En ese orden de ideas, sírvase leer, señora secretaria, primero verificar que se encuentre el secretario que ha sido invitado. Por favor, leer la invitación que ha cursado la honorable concejal Leila Marleni Rincón. Señor funcionario, por favor, contestar el llamado a lista. Doctor Giovanni Córdoba Rodríguez, secretario de Educación Municipal, se encuentra presente. Aprovechamos, honorables concejales, cuál va a ser la metodología de la invitación. Digamos que toda vez que este tema lo que vamos a acontecer el día de hoy ya se llevó a cabo en un debate de control político, solamente que para la concejal citante y para varios cabildantes quedaron faltando respuestas, al igual que para el mismo secretario que se manifestó que le faltaban muchas cosas por responder. Entonces la concejal Leila ha decidido traerlo a manera de invitación, pero es un tema que ya se surtió, ya hubo unas preguntas de los concejales al respecto, hubo unas conclusiones de los concejales al respecto solamente, que es un apéndice de ese debate, esa invitación. Entonces, colegas, para tener las reglas claras, yo, como no está normado, como no está en el reglamento interno establecido el tema de las invitaciones, entonces aquí conciliando, concertando con la concejal que invita, entonces ella va a hacer la introducción, seguidamente vamos a dar la posibilidad a los concejales para intervenciones hasta por 3 minutos. Aclaro, es un tema ya agotado en esta corporación, pero ese es digamos, el espacio de la democracia, y mal haríamos no extender la posibilidad para quien desee intervenir durante 3 minutos, y seguidamente el funcionario citado y las conclusiones de las partes. En el caso de la concejal Leila Marleni Rincón, que es la que está haciendo la invitación. Vuelvo y le digo, esta metodología ha sido concertada con la concejal que está llevando a cabo la invitación. Por favor, señora secretaria, entonces sírvase leer la invitación. Invitación. Invitar al secretario de Educación, Giovanni Córdoba Rodríguez, a la sesión del día sábado 17 de abril de 2021 a las 8 de la mañana para responder a preguntas que no fueron resueltas en la citación de control político realizada el 9 de abril. Las preguntas que se requiere sean resueltas en la invitación son las referentes a la población de sordos que está matriculada en la educación oficial del municipio y la situación de conectividad para la población estudiantil del municipio. Resolver si sí o no la población de sordos en el presente año han contado con el servicio del personal de lenguaje de señas y cuál es la situación actual del servicio y proyección durante el 2021. Como la Administración Municipal está apoyando la virtualidad para que la población estudiantil matriculada en el sector oficial goce del servicio educativo. Invitación realizada el martes 13 de abril de 2021, suscribe la honorable concejal Leila Marleni Rincón. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Entonces, en ese orden de ideas, tiene el uso de la palabra la concejal Leila Marleni Rincón. Muy buenos días, apreciados colegas que están en la presencialidad, en la virtualidad. Muy buenos días, nuestro invitado, el profesor Giovanni Córdoba Rodríguez, nuestro secretario de Educación del municipio de Neiva. Muy buenos días a quienes están en las barras, a la ciudadanía, y desde luego muy especial un saludo acá para la mesa directiva, pues estoy de hoy en la presencialidad, desde luego asumiendo mi responsabilidad respecto al tema de las condiciones de bioseguridad. Lo hago pues por precisamente tener acá un invitado, entonces es más funcional
más indicado estarlo en esta manera. Sí, realmente en la citación pues quedó claro, la citación que se hizo al secretario de Educación el 9 de abril, no se resolvieron muchísimas preguntas, pero en este caso hay dos temas fundamentales. Fueron malas preguntas que no se resolvieron, pero esta invitación radica en dos temas fundamentales que ya fueron leídos. La respuesta, y necesitamos que nos conteste muy concretamente, señor secretario, esa pregunta relacionada sí o no en este año 2021, la población, los estudiantes sordos han tenido a sus profesores, su equipo preparado para el manejo del lenguaje de señas. Si sí ha tenido ese servicio y en este momento en qué condiciones está, ¿cierto? Si ya se dieron los contratos, si ya están atendiendo y que nos diga cuántos son los jóvenes y cómo, según algunas informaciones, en el mes de febrero y marzo, al menos sé de una institución, no habían tenido todavía sus profesores, entonces, ¿cuál es la estrategia de compensación? Y también, desde luego, como se está en la virtualidad, entonces, ¿cómo se está ofreciendo ese servicio, dadas esas características especiales en las cuales estamos inmersos en el planeta? Y relacionado con la conectividad. En esa sesión, pues se habló sobre unos elementos, unos implementos que están en las instituciones educativas como computadores, tabletas, se hicieron unas sugerencias al respecto. Entonces, sencillamente que nos responda sobre esa situación y la SINCAR, de la misma manera, pues también se hizo alusión relacionada con el contrato, ¿cierto?, mediante el cual el municipio adquirió 4.500 SINCAR, ¿cierto?, para entregarla a los estudiantes del sector urbano, porque allí quedó claro que fue para el sector urbano. Entonces, yo voy a presentar dos diapositivas, si es tan amable, secretaria, y allá me colocan las dos diapositivas que sirvan como de soporte para a partir de ella, pues que ustedes nos pueda responder más concretamente las inquietudes que tengo al respecto. Entonces, son tan amables si me colocan la diapositiva, por favor. Sí, ya la están preparando. Sí, bueno, entonces, mira, voy explicando. En la primera diapositiva, en el día de ayer, con mi equipo de trabajo, hicimos la tarea de hacer una encuesta entrevista, ¿cierto?, donde le hicimos unas preguntas y logramos encuestar a 29 padres de familia. ¿De qué sectores? Del sector asentamiento Brisas del Venado, del sector de la Media Luna, de unos barrios de la Media Luna, ya los daremos ahí en la diapositiva, es decir, en esos dos lugares estuvimos haciendo se estuvo haciendo, yo no, es decir, mi equipo de trabajo, porque lógicamente no estoy en condiciones para estar saliendo en trabajo de campo, fueron y se hicieron, entonces ellos hicieron unas llamadas y se logró concretar con esas personas. ¿Qué se les preguntó? Entonces, en la hoja decía, la hoja de encuesta, escolaridad en tiempos de pandemia. En calidad de concejal del municipio de Neiva, me permito solicitarle comedidamente responda a unas preguntas con el objetivo de conocer aspectos relacionados con la garantía del goce de los niños, niñas y jóvenes del derecho a la educación. Concejal Leila Marlene Rincón. Nombre de la institución, le pedíamos el nombre de la institución o instituciones donde están recibiendo educación los niños, el número de estudiantes. Al padre de familia le preguntamos, no le preguntamos el nombre, sino cuántos hijos están estudiando, qué grado escolar están cursando, qué medios tecnológicos disponen los niños para recibir las clases, marcar con una X si tiene computador, si tiene celular, si se comunica por WhatsApp, con correo electrónico o qué otro medio tiene tecnológico para poder recibir las clases,
¿O qué otra herramienta está recibiendo la institución educativa? Se les preguntó si tenían servicio de Internet y cuánto pagan por todo lo que tiene que ver con el Internet o las diferentes estrategias que han utilizado los padres de familia pues para poder gozar del servicio educativo. ¿Cuántas horas reciben clase al día? Es decir, cuántas horas se comunican con los profes, cuántas horas en la semana y qué otras estrategias están utilizando y qué sugerencias hacen al secretario de Educación. Es decir, ¿qué están sugiriendo al secretario de Educación? Pues precisamente para suplir las dificultades que se están presentando al respecto. Por favor, ¿me colocan la diapositiva, tan amable? Bien. Entonces, ahí aparece el señor secretario, ahí están los datos, dice condiciones de la virtualidad, la localidad, entonces la hicimos comuna 9 y en la comuna 10. Asentamiento Brisas del Venado y en la comuna 10 sector de la Media Luna, que se llama Media Luna, ¿en qué barrio? San Bernardo, La Victoria, Barreiro, Neibayá, Las Camelias y Machines. Estoy diciendo, eso es apenas un ejercicio que se hicieron solamente, es decir, 29 en total, ¿cierto? El número de familias. En el asentamiento de Brisas de Venado se entrevistaron 19 familias, es decir, se habló con padres o madres de familia directamente. En la Media Luna se habló con 10 familias. ¿Qué nos resultó? Respecto al dato de asentamientos, esas 19 familias tienen 46 niños que están recibiendo servicio educativo, desde preescolar hasta el grado 11. De la misma manera, en la comuna 10, de 10 familias son 23 niños. En promedio nos da que por familia pues tendríamos 2.5 niños por familia, pero pues desde luego hay familias que tienen un solo hijo, como hay padres de familia donde hay 5 y 4 niños, ¿cierto? Por eso hablar de promedios pues no siempre es, para estos casos pues no puede ser lo más acertado para hacer los estudios al respecto. En total, nos encontramos que los padres de familia están asumiendo los costos de qué, están asumiendo Internet, algunos van a café Internet, hacen recargas por el número de horas, que recarga por 2 horas, por 5 horas, están haciendo recargas desde 4.000 pesos hasta recargas de 8.000 pesos, eso es lo que se está trabajando. Y con SINCAR, de todos esos hay un niño que tiene una SINCAR, entonces va a la café Internet y allá la ubica, ¿cierto? En total, ¿qué encontramos nosotros? Algo que me llama muchísimo la atención. Vemos nosotros que en el asentamiento, esas 19 familias en promedio están pagando 55.000 pesos mensuales. Imagínense que son familias de asentamientos. Es increíble el esfuerzo que están haciendo los padres de familia para que sus hijos tengan el servicio educativo bajo la virtualidad. Y en la zona de la Media Luna el promedio es 43.000 pesos mensuales. Se hicieron las sumas y eso es lo que nos está hablando un promedio, ¿cierto? Desde luego hay algunos de ellos que solamente tienen para pagar 4.000 pesos en el mes, ¿cierto? Pero pues hay otros que están pagando un Internet impresionantemente costoso, de 60.000 pesos, 65.000. Hacía yo la pregunta, ¿por qué tan costoso? Resulta que como esas son zonas marginales, la señal es supremamente pésima, es decir, hay zonas donde no hay señal, entonces les toca pagar muy caro, muy costoso, precisamente dada a que las condiciones son supremamente bajitas. Una familia que está pagando, como 60 megas, que porque había comprado 20 y eso no le funcionaba. Entonces, está esa situación, ¿sí? Por ser zonas de muy mala conectividad, entonces les sale más costoso a los padres de familia que a la población que vive en zonas, desde luego, de los estratos favorecidos, ¿cierto? Tenemos aquí en los equipos que utilizan. Solamente hay un niño que tiene computador y celular, de todos en una familia, ¿sí? Computadores, en la zona de asentamiento de Las Brisas,
De los 19 familias, hay 7 que tienen computador. Y del sector de la media luna hay solamente una familia. De los 10 hay una familia que tiene computador. Celular, tiene 7 en el Venado, y también de los 10 hay 7 que tienen celular. Sobre el tema del celular es importante que algunos tienen lo que le llaman las flechas, que solamente les sirve para alcanzar a bajar, pero no pueden abrir archivos. No conozco mucho de tecnología, ¿cierto? Entonces bajan y entonces de inmediato tienen que estar en un café internet, porque ahora pusieron fotocopiadoras, y tiene que ir rápidamente a que le impriman pues el documento que la profesora les ha enviado. Respecto, precisamente aquí, respecto a ese dinero que se está hablando, y me excusan, de los 55,000, ahí está incluido lo que ellos pagan también por fotocopias, ¿sí? Es decir, lo que pagan por la virtualidad, pero hay muchos, por ejemplo, que encontramos que los niños de primero y segundo primaria, señor secretario, estoy tomando los datos de los padres de familia, esos niños con los profesores no se comunican, sino solamente el profesor los llama por el celular. Solamente ellos hacen unas guías de trabajo cada 8 días, los profesores dejan las guías, los niños las desarrollan, el profesor llama al niño y le explica, el papá, o simplemente una llamada telefónica para explicarle cómo desarrollar la guía, y en última los padres de familia pues están convirtiendo realmente en maestros, ¿cierto? Entonces hay un diálogo, unas llamadas ahí entre el padre de familia y entre el profesor, horarios para eso, pues eso es cuando el padre de familia tiene disponibilidad, bueno, hay una situación supremamente compleja con eso. El celular, el SIM-card, hay solamente un niño de todos ellos que tiene una SIM-card, pero entonces le toca ir a un café internet porque no tiene celular ni tiene nada donde colocar esa SIM-card. Y hay 5 niños que no tienen ningún medio, ni celular, ni tienen plata para pagar el café internet, solamente lo están haciendo, no se comunica con la profesora porque no tiene dónde recibir llamadas. Entonces esos 5 niños solamente están trabajando con las guías que el profesor le envía, responde las guías, pero pues esos niños no se comunican porque no tienen manera de comunicarse allí. Bien, sobre eso que encontramos, además, hay varios de estos estudiantes, porque le hicimos las preguntas, ¿cuántas horas diarias está recibiendo en la clase? Es decir, diaria en el día, ¿cuántas horas tiene el niño contacto con el maestro, ¿cierto? En promedio da que son 2 horas diarias. Pero ¿qué es lo que pasa? Un padre de familia que tiene el celular y está pagando, resulta que su niño solamente, hay un caso, por ejemplo, el señor tiene 4 hijos. Uno está en 6º, el otro en 7º, el otro en 8º y el otro está en grado 11. Entonces le ha tocado turnarse de tal manera que el niño de 6º se comunica el lunes solamente, el de 7º el martes, el de 8º el miércoles, y al de 11 el papá pues ha decidido, le dejó el jueves y viernes que se puede comunicar en las clases. Entonces, ese niño de 11, lunes, martes y miércoles, pues no tiene, ¿por qué? Los horarios. Muchos padres de familia optaron por tener unos hijos en la jornada de mañana, otro en la tarde para los turnos, pero realmente es complejo. ¿Por qué? Porque esos niños estudian, uno en José Estacio Rivera, en el Claretiano, Luis Ignacio Andrade, Eduardo Santos García Márquez, es decir, en varias instituciones educativas, en el Humberto Tafur-Charri, en el Olaya Herrera, entonces eso es muy complejo para un padre de familia. Señor secretario, llama la atención también otro detalle que no está en este momento, pero preocupa muchísimo, niños de la Comuna 9 que están estudiando en el José Estacio Rivera, por ejemplo, ¿cierto? En el Tafur-Charri, por ejemplo, y nos preguntamos, pero ¿cómo de la Comuna 9 están acá? Porque allá en la Comuna 9, en el Colegio García Márquez, no tenían más cupos. Entonces los padres de familia les ha tocado desplazar los niños para otras comunas, ¿cierto? Desde luego que en este momento,
Con la virtualidad, pues esa no es una variable de peso en este momento, pero cuando se está en la presencialidad sí preocupa el déficit de cupos que hay en la Comuna 9 para los estudiantes del municipio de Neiva. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Bien, señor secretario, el día de ayer los chicos que me colaboraron a hacer las entrevistas recibieron la información de los padres de familia que ellos esa SINCAR no les servían, que no funcionaban. Y además entregaron, entonces yo les dije, pues háganme el favor y me traen la SINCAR, porque ¿cómo así que eso no funciona en esa SINCAR? Entonces yo le dije, pues tráigamela, pero que conste que se las dieron, es decir, que son SINCAR que se las dio la Secretaría de Educación, ¿cierto? Entonces me enviaron este papel, este documento, ¿cierto? Y la SINCAR, de ellas me las trajeron una mamá, eran 3, destapó una, me trajo las otras 2 sin destapar, utilizamos 3 celulares y yo no sé, señor secretario, le solicito para que usted haga acá la pedagogía y explique a los niños, pues si usted tiene a bien o le pedimos el favor a otro concejal, ¿cierto? Para que explique realmente cuál es el servicio de esta SINCAR. Me entregaron, estaban sin destapar. La señora me dijo que la que destapó no sirvió, no funcionó, la ensayaron en 3 celulares, ¿cierto? Entonces yo le dije, envíemela sin destapar. En la oficina, ayer en la tarde, ensayamos en 3 celulares y la verdad, pues yo tampoco pude resolver esa circunstancia. Ahí está, señores concejales, ahí están los datos. Allí dice el servicio, los detalles del plan móvil. Dice que estas SINCAR son, allí lo decía, hicimos la diapositiva con lo que está acá, dice 5 gigas de navegación, sirve para 5 gigas de navegación. Son 5 gigas de navegación, 100 mensajes de texto para WhatsApp limitado, Microsoft Teams limitado, llamadas limitadas a la línea de soporte y acceso a la URL permitidas con el Ministerio de Educación Nacional, y ahí da una cantidad de unas direcciones. Esto es supremamente importante, señor secretario. Recordemos que en el debate pasado era 75,000 pesos, de acuerdo al contrato, que pues logré obtener esa información, salía un costo de 75,000 pesos por cada una de estas SINCAR. Es importante que nos aclare y, señor presidente, por favor, a ver si es tan amable y tú colocas la SINCAR en tu celular para ver cómo pones a funcionar eso, y al señor secretario de Educación. ¿No? Entonces, pues, que el señor secretario nos explique, porque precisamente unos padres de familia mencionaban que si le cambiaban la SINCAR y colocaban esta SINCAR podía perder algunos datos, podía perder los datos de su celular. Entonces, buenos días, señor Consejo Visible. Entonces, señor secretario, por favor, aclarar esas circunstancias. Es decir, es un padre de familia que me dice que no ha podido poner a funcionar su SINCAR, ¿cierto? Entonces, esa es, ya termino mi interlocución. Por favor, que sepamos acá adelante, ¿cierto? Nos explique los detalles de esta situación. Y sí me gustaría que entonces me voy a atrever con mi celular. ¿Usted cree que se me pierden los datos? Bueno,
De pronto acá tengo un chico que vino conmigo, le voy a solicitar que me preste su celular a Andrés, a ver si es tan amable. Entonces, señor secretario, pues la verdad eso es fundamentalmente la idea, el mensaje que le envían los padres de familia, porque como la última pregunta era qué propuestas hacían, ¿no? Los padres de familia sencillamente necesitan garantizarse la conectividad, ¿cierto? Que tener la conectividad, y también envían el mismo mensaje. Si en las instituciones educativas hay tabletas, estuve averiguando, en varias instituciones educativas hay 400 y 450 tabletas en varias de las instituciones que estuve averiguando, hablando con los rectores, y esas tabletas están allá guardadas, no se las ha podido entrar en servicio para los estudiantes. Entonces el mensaje, señor secretario, yo la conclusión que tengo es que el esfuerzo que está haciendo la comunidad es impresionante, impresionante, y que lo máximo que están teniendo los niños, los que están en mejores condiciones, son 2 horas semanales, es decir, de contacto con sus maestros, ¿cierto? En contacto directo. ¿Qué han hecho los maestros? Hacer guías y talleres. Es la herramienta que se está utilizando. Entonces, señor secretario, esos son los 2 temas fundamentales para los cuales necesitamos de que manera concreta nos dé a conocer entonces los avances entre el 9 de abril y el día de hoy, ¿cierto? ¿Por qué digo 9 de abril? Porque estos temas pues quedaron allí pendientes para darle resolución, y además unos compromisos para cumplir precisamente respecto a esos mismos temas. Le agradezco muchísimo y ya no es más por ahora mi intervención. Perfecto. Entonces, antes de darle paso al secretario de Educación, el doctor Giovanni Córdoba, a los concejales vamos a establecer, para los que deseen, hasta de 3 minutos intervenciones únicas, porque este tema ya lo habíamos afrontado en la corporación. Entonces, hasta 3 minutos los que deseen, ese es el momento. Seguidamente vendrá la intervención y la conclusión. No, solamente intervenciones. Quien desee en este momento puede hacerlo, de lo contrario, será el secretario de Educación que va a intervenir, y la conclusión de la concejal Leila Marlene Rincón. Digamos que esta metodología la establecimos con la concejal invitante. Entonces, no existiendo solicitud de intervenciones, doctor Giovanni Córdoba, concejal Jaime Alberto Hunda, tiene el uso de la palabra. Presidente, con los buenos días a cada uno de los compañeros aquí en la corporación, con los buenos días, profesora Leila, bienvenida aquí a la presencialidad, a los compañeros que nos acompañan en la virtualidad, Consejo Visible, a los funcionarios de la Secretaría de Educación que se encuentran aquí presentes para dar respuesta, al señor secretario, a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales del Consejo de Neiva y de la red social de la profesora Leila Marlene, quien está transmitiendo en directo en este momento. Señor secretario y compañeros de la corporación, lo que expone la profesora Leila es esa radiografía que se desveló con la pandemia, profesora. Es una radiografía donde vemos que en las casas de los más humildes no existía ni un teléfono flechita, y muchos corrieron a buscar al menos el teléfono flechita. Pero profesora Leila, usted que es docente, usted que fue docente de aula de colegio y que es docente de universidad, sabe el hacinamiento que hay en los colegios y que deberían tener un cupo máximo de 22 alumnos, creo que es lo que dice los estudios, de entre 16 y 22 alumnos máximo, ¿cierto? ¿Cuántos tenemos desde hace más de una década? Y lo digo porque es la realidad, 30 hasta 45 muchachos en un aula. Los profesores sí han hecho esfuerzo, profesora Leila. Desconocer es eso, y lo digo porque esta semana me han abordado varios secretarios, y creo que hay una de las cosas a corregir, secretario, es que los administrativos y los docentes administrativos tienen que programar las reuniones de profesores cancelando clases, y hoy en día al docente arranca prendiendo el computador a las 6 de la mañana, termina la clase a la 1 de la tarde y luego sigue contestando teléfono hasta las 11 de la noche con los padres de familia. Así que, profesora Leila, reconocer el trabajo también grande y el esfuerzo de los docentes,
no es solo de ellos, y que han estado metiéndose la mano al bolsillo para ayudar a hacerle recargas a los celulares de los alumnos. Han ayudado también. Entonces, profe, hay una realidad que se desveló, que es el tema y que Solicito una moción, por favor. y tenemos déjeme terminar la idea, profe. Tenemos un modelo donde está ahí. La señal es débil, usted lo ha dicho. Yo cuento con la posibilidad de tener de vecino a un gerente comercial de una empresa de esas y nos hemos sentado con el secretario, con él, nos hemos sentado con el alcalde y han traído a los gerentes nacionales de esa empresa para ver cómo se mejora la cobertura en estos sectores. No es un tema de la alcaldía, es un tema de los operadores y el Ministerio de Comunicaciones. No es un tema de los funcionarios de la alcaldía, es un tema nacional y es ahí. Y profesora Leila, frente a los computadores, ¿usted vio la decisión que tomó el presidente de El Salvador? Esa decisión tendría que tomarla el presidente de la República de Colombia frente a los computadores y el acceso a la tecnología. 4 billones de dólares, brindándole herramientas tecnológicas a todos los alumnos del sistema público en El Salvador. Y es eso lo que ha hecho un presidente. Aquí, ¿qué ha hecho el presidente? Enviarle las responsabilidades a los entes territoriales. Y concejal Casagua, usted que es el ponente de ese estatuto tributario, ¿usted le dejaría más cargas a los ciudadanos y a los empresarios? No. Aunar esfuerzos, profesora, le dije, lo he venido diciendo y reiterando, nosotros tenemos que aunar esfuerzos para sacar adelante esto. Y es ahí donde viene ese tema. Y le voy a contar la experiencia que hoy tengo que decirle y quedarme sin quien me acompañe en la casa cuidando a mis niñas, porque la señora que me ayuda le tocó irse a vigilar los niños de ellos, porque los muchachos le dieron estos celulares o esta SIM card y también se dedicaron a bajar y ver videos y ver otras cosas y no colocar cuidado a la clase. Y lo que usted dice de que solamente 2 horas, 1 hora es la disciplina que adquieren en casa. Es responsabilidad de nosotros como padres de familia. No es responsabilidad solo del docente. Hay muchos docentes que van al aula porque ya están cansados de la virtualidad y de ver esos muchachos desertando. Pero también la realidad que le dijo el concejal Camilo Perdomo en el debate es cuántos cupos ha asumido y ha aumentado por la deserción en el sistema privado, el sistema público. Esa otra realidad también. Y es ahí donde ese sistema, que usted lo conoce bien, ha sido perverso, pero que no lo creó el secretario de Educación. Y mi pregunta al secretario de Educación, ¿se está acabando con la tercerización? Porque es al punto que tocó primero la concejal y para eso quiero esa respuesta. Acabando con la tercerización en el tema de maestros de apoyo, acabando con la tercerización y buscando directamente los operadores de servicio de internet, y qué se tiene planteado para nuestro municipio. Muchas gracias. Una moción que ha solicitado la señora primera vicepresidenta. Sí, me excusa, señor concejal, yo sé que este debate es para el secretario de Educación, pero me está cuestionando mi intervención, señor colega. El tema de los maestros, pues precisamente ese es el problema que hay. Lógico, yo soy maestra de la profesora de la Universidad Surcolombiana y es el momento en el cual tengo 3 estudiantes, no he podido subir materias porque los chicos no tienen conectividad, no tenemos horarios. Los maestros, es decir, es eso lo que estoy diciendo, se necesita la conectividad, desde luego, ¿cierto? El tema de los maestros es una situación compleja, por esa razón en la sesión anterior invité a una profesora, ¿cierto?, para que viniera acá, cómo están trabajando los maestros. Me consta, yo soy una de las personas que estoy precisamente en esa circunstancia en la cual no tenemos horario. Entonces, sí, de verdad, señor secretario, yo creo que usted también, pues al respecto, ¿no? Entonces podrá tener alguna afirmación. Los maestros están sin horario. Perfecto. Concejal Juan Diego Amaya, seguidamente el concejal Héctor Camilo Perdomo. Rogarles el favorcito de los 3 minutos. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos los ciudadanos que nos ven por redes sociales, a los ciudadanos que se encuentran acá y en general, pues, a los colegas y la mesa directiva. Pues yo sí creo, Jaime, que acá no estamos debatiendo si los maestros tienen compromiso o no. Acá el debate se concentra en si ha fusionado o no las decisiones que ha tomado la Secretaría de Educación Municipal con respecto a la educación virtual.
porque al fin y al cabo acá lo que cuestionamos también es si se han invertido bien o no recursos públicos, si se han tomado buenas o malas decisiones desde la administración pública, si se ha hecho un buen trabajo de gerencia social o no de parte del secretario de Educación. Esa es la cuestión. El enfoque de la nueva administración pública, de la nueva gerencia pública que se está implementando en Colombia a través de un modelo de gestión por resultados, dice que toda decisión pública tiene que desarrollarse con base en dos criterios. Primero, de eficiencia, que es llevar a cabo la actividad al menor costo posible, y segundo, de eficacia, que es lograr los objetivos, lograr que se alcancen los objetivos, que se cumplan los objetivos. Lo que yo estoy viendo, y quiero que me desmienta, secretario, es si la decisión de trabajar la virtualidad con las SIM cards cumple estos dos criterios. Si es eficiente y si es eficaz, porque lo que yo siento es que definitivamente ha sido un fracaso, ¿sí? Y si ha sido un fracaso, pues hombre, hemos malgastado recursos públicos, hemos malgastado el dinero de los neivanos, y acá tiene que haber una estrategia alternativa, porque yo entiendo que los docentes que no quieren entrar en alternancia, pero también tiene que haber alguna solución, porque si estamos hablando de los jóvenes y de los niños neivanos, del futuro de esta sociedad. Entonces, concretamente, ¿cuál fue el plan de acción o cuál fue la estrategia que se planteó para superar esta problemática? ¿Por qué se adoptó esta opción? Yo quiero aprovechar para decir una cuña que mientras nosotros hablamos de los problemas de conectividad acá en Neiva, el gobierno nacional planteó en la reforma tributaria cobrarle el IVA a los servicios públicos, en un momento donde urge tener conectividad, casi que como un derecho fundamental, tener acceso a Internet, porque tener acceso a Internet es tener acceso al conocimiento. Al presidente de la República y al gobierno nacional se le da por meterle IVA a todos los servicios públicos domiciliarios. Eso es una locura, eso es una torpeza gigantesca y no podemos permitirlo. Imagínense el problema que tenemos, los muchachos más pobres no pueden tener educación porque no hay conectividad, y este señor le va a meter el 19% de IVA a todo lo que son servicios públicos domiciliarios. Hoy uno de los más importantes, que es el Internet. Con preguntas concretas, secretario. ¿Cumple los criterios de eficiencia y efectividad? ¿Cumple los criterios, sí o no? La decisión que usted tomó de trabajar con las SIM cards, porque creo que ha sido un fracaso, y si ha sido un fracaso y lo reconoce usted, ¿cuál es la estrategia concreta para superar esa problemática, ya que no quieren alternancia a los docentes? Muchas gracias, presidente. Concejal Héctor Camilo Perdomo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa directiva, para los honorables concejales que se encuentran en la virtualidad, los que están aquí. Gracias, concejal Faiber Tamayo, que proclama el orden, por favor. Agradecerles a todos los neivanos que nos ven a través de las redes sociales, saludarlo, secretario de Educación, de manera especial, y por supuesto, profesora Leila Marleni, que darle continuidad a un tema tan importante como es la educación en nuestra ciudad, es hoy por hoy una de las prioridades más importantes de nuestra ciudad en lo que se viene presentando con la problemática del COVID-19. Y es que, como lo decíamos en nuestra intervención pasada, los retos que debe asumir la educación con todo esto que nos ha demostrado, los flagelos que nos ha demostrado, la difícil situación de la educación en nuestro municipio, pues hay que afrontarla de la mejor manera. Y tenemos dos situaciones que dejó reflejado, y precisamente uno, el aumento de la demanda de estudiantes en nuestro municipio. Dos, la problemática o la dificultad de los maestros reacios al cambio por no estar en constante capacitación o en constante cambio, y hoy por hoy ha sido una dificultad grandísima en la gran mayoría de los maestros antiguos de estar en la virtualidad, y es una realidad. A los maestros que nos formaron a nosotros, hoy por hoy no se acostumbran, no se amoldan al nuevo
ámbito, al nuevo cambio de la tecnología que se tiene que afrontar sí o sí por la pandemia. Y es que las ayudas tecnológicas se volvió el boom, pero lo decíamos también, doctor Giovanni, y es que creemos que los no niños, que los jóvenes son unos duchos en tecnología porque saben manejar redes sociales, y no lo es así. Hoy también tenemos un analfabetismo tecnológico grandísimo en nuestros jóvenes por falta de trabajar con las ayudas tecnológicas. Y es allí donde debemos dar un replanteamiento a esto de las competencias educativas, porque es que antes hablábamos de calidad y de cobertura educativa. Hoy tenemos que hablar de cobertura tecnológica para que los estudiantes puedan realmente acceder a una educación de calidad y que puedan seguir avanzando en la medida en que avanza los procesos. Entonces, aquí tenemos que tener esas dos connotaciones. Una, cobertura tecnológica para la educación, pero también tenemos que hablar de formación para los nuevos maestros en estas ayudas tecnológicas, o de lo contrario el proceso se va a estancar. Muchas gracias, presidente. Perfecto, concejal Juan Carlos Parada. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Para Consejo Visible, que nos acompaña hoy sábado en esta sesión. Profesora, importante el tema. Yo comprendí exactamente cuáles eran sus preguntas, pero que ellas conllevan precisamente hablar de un tema, y no es el trabajo del maestro, sino la calidad educativa. Secretario, es que calidad educativa es un concepto muy amplio, pero no nos podemos salir por las ramas, sino mirar a ver a qué le apuntamos a esa calidad educativa, que precisamente obedece lo que dice Amaya, y es el tema relacionado con la eficiencia y la calidad en el resultado de esa eficiencia. Hoy por hoy hablar de calidad educativa en esta pandemia, secretario, es hablar no solamente de un estado impositivo, es decir, aquel estado que impone una carga de responsabilidad única y exclusivamente al padre de familia y al maestro, pero con unas condiciones y unas ayudas precarias, irrisorias, frente a lo que queremos apuntarle en este tema de calidad educativa. Tiene que haber una coherencia estatal para después exigir un buen resultado institucional a nivel educacional. La educación por lo general en Colombia se mide con unas políticas dictadas por el Ministerio de Educación, que a la postre no puede ser camisa de fuerza para reinventarnos en ese proceso de calidad educativa. Y uno de los grandes retos hoy por hoy, secretario, es, si hablamos de calidad educativa, en esas condiciones de vulnerabilidad, estamos hablando de la Comuna 9, no me imagino en la Comuna 10, en la Comuna 8, en la Comuna 6, donde el ingreso per cápita de papá y mamá para llevar un sustento a sus familias, pues obviamente esta familia no tiene ni las mínimas condiciones referente a pagar una internet como una herramienta ya no solamente importante o necesaria, sino fundamental para hablar de riqueza social. La riqueza social regional y de un país se construye a través de ¿qué? Del conocimiento. Y el conocimiento es un pilar fundamental para tener una sociedad desarrollada, una sociedad inequitativa y una sociedad expectante, con unos ojos abiertos frente a la dirigencia, frente a las actuaciones de la administración. Entonces, yo sí, secretario, también, aunándome al tema de la profesora Leila, es un tema bien importante. Sé que no hay nada perfecto dentro de las administraciones, pero si hay algo que podemos apostarle a todo esto, ¿sí? Más allá del cemento y las obras que implica también el desarrollo, porque todo requiere una integralidad, es la formación integral del ser humano que se logra con todas estas aristas y de manera transversal apuntar a un individuo que socialmente cumpla un papel importante en sociedad, y que ese chico, por lo menos de una familia humilde, así sean 5 hermanitos, y uno llega a salir adelante, él va a ser referente y ejemplo. Pero hay que, para apuntarle a eso, hay que apostarle, secretario, a tener una cobertura de la internet. Hoy, no solamente cuando la Constitución habla como un derecho de primer orden, categoría fundamental la educación, y para que hoy tengamos un nivel de educación de calidad, tenemos que tener una cobertura de
la Internet con eficiencia y garantizada, secretario. Entonces, si me auno a la pregunta, ¿qué se espera? ¿Qué se va a hacer por parte suya en esa cartera para apuntar a los más necesitados y brindar una cobertura de la Internet, para hablar de calidad y exigencia, una buena cobertura de brindarle unas condiciones mínimas a estas familias tan vulnerables que lo necesitan? Muchas gracias. Bueno, entonces le damos el uso de la palabra. Concejal Johan Stitt, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Con los muy buenos días para todos los neivanos quienes siguen esta importante transmisión. Saludar al Consejo Visible, a los honorables concejales que estamos aquí en la presencialidad y quienes están en la virtualidad, todo el equipo de trabajo, a la Policía Nacional, el secretario de Educación que nos acompaña, a todos quienes están en las barras. Mientras que escuchaba las intervenciones de los honorables concejales, el concejal Camilo, el concejal Parada, tomaba atenta nota en el blog de nota del celular y recordé, concejal Parada, que los neivanos eligieron alcalde para que administrara los destinos del municipio. Y en eso hay 17 sectores en los cuales, en el marco del cumplimiento de los derechos fundamentales, como en este caso es la educación. Y por eso, profesora, oportunamente este espacio en el cual a hoy nos damos cuenta que por mucho que queramos reducir los debates de control político a 1 hora, a 2 horas, pues mire el tiempo que ya llevamos. Y son temas de ciudad, que esto no es en 15 minutos por un tema de un tinto en donde se pueda quedar ahí y sin tener conclusión. Entonces, en ese marco de ese cumplimiento de los derechos fundamentales, además el gobierno construyó y aprobamos el plan de desarrollo, que es la carta de navegación de nuestro municipio. Y ahí es donde uno dice, recordemos que el municipio está certificado en educación. Entonces invito a que contextualicemos el tema. Y de ahí nosotros, en este caso, el secretario, que es el ejecutor de las políticas públicas en el tema de la educación, es importante que se haga acompañar del secretario de las TIC. Ahí juega un papel muy importante, porque ¿dónde queda la política de la tecnología y la información? Entonces, y la comunicación. Y si el municipio presenta una nueva realidad, que todos han mencionado, el tema de la pandemia, pues hombre, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar por qué el gobierno no ha gestionado el ajuste al plan de desarrollo. Esa es la primera pregunta que hay que hacernos, y teniendo las herramientas para hacerlo. Entonces, esa es, digamos, una de las primeras que me surge a mí, y ahí en donde nos faciliten el redireccionamiento de los recursos para atender esta nueva realidad. Y hay otra que me surge, secretario, es ¿qué gestión ha realizado la Secretaría de Educación frente a este tema y cuál ha sido el resultado y el impacto? Muy importante saberlo. Así que, profesora Leila, muy oportuno seguir con este debate de educación. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Recordarle a los colegas que el único espacio que para intervenciones de los concejales va a ser el presente. Una vez terminemos ese espacio, seguirá el invitado y concluye la concejal invitante para dejar claridad al respecto. Entonces, no existiendo más, concejal Néstor Iván Rodríguez. Muchas gracias, presidente, con los muy buenos días para usted, la mesa directiva, los demás concejales presentes, quienes están en la virtualidad, personas que nos acompañan en las redes sociales y de manera presencial. No, simplemente, secretario Giovanni, yo hice una pregunta referente al proyecto que se viene realizando para la compra de las tablets.
Yo creo que por tiempo no me le alcanzó a contestar. Quisiera saber si en la etapa del proyecto, si ya se radicó, cuántas tablets se proyectan comprar, valga la redundancia, con este proyecto, cuál sería el trámite y para qué fecha posiblemente podemos tener esas tablets y cómo se irían a entregar a los estudiantes, cuál sería el proceso para el mes que ustedes tengan proyectado hacerlo. Digamos que esta única pregunta de manera muy precisa, he escuchado acá a los compañeros el problema es de conectividad, sé que están trabajando para eso en un proyecto y quisiera conocer a profundidad cómo va esta iniciativa que ustedes han tomado. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al señor secretario para que... Señor secretario, con los buenos días. Con los buenos días, señor secretario, tiene tiempo para que responda. Entonces, bienvenido a su corporación Consejo de Neiva. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Reitero, invitación para responder 2 preguntas. Quiero precisar como 3 momentos. Un primer momento es recordarles que en el marco de las preguntas, el compromiso es enviarles por escrito. Pero primero, saludo cordial a los concejales presentes y quienes están en la virtualidad, a Consejo Visible, a quienes siguen este espacio por las redes, a compañeros de trabajo de la Secretaría de Educación que están aquí presentes, y agradecerle, concejal Leila, por la precisión de las 2 preguntas, de las cuales en esta consiste esta invitación. En este primer escenario que les digo, quiero recordar que en la anterior sesión el concejal Néstor Rodríguez solicitó unas precisiones que hoy reitera, el concejal Juan Diego Amaya, el concejal Jorge Ramírez, el concejal Camilo Perdomo, el concejal Juan Carlos Parada, el concejal Jesús Garzón, el concejal Germán Casagua, la concejal Margot Useche, el concejal Jaime Hunda, el concejal Johan Stid, el concejal Faiber Tamayo y nuevamente el concejal Jaime Hunda, con la necesidad de aclarar lo de las becas de los 200 maestros que se financiaron en las 6 maestrías. Como estoy dentro del tiempo, aspiro a entregar las respuestas la próxima semana por escrito, también al señor personero y a la señora contralora. Para las 2 preguntas puntualmente, prefiero empezar por la segunda, que tiene que ver con la contratación de los docentes. Yo envié una presentación que también es muy puntual. Y a ver si me ayudan con la imagen. Si avanzas hacia el punto que habla contratación, equipo de educación inclusiva. Más adelante, por favor, más adelante, porque lo de conectividad le pido el permiso a esta mesa y al honorable consejo para que el ingeniero Jesús David, que es del equipo TICS, pueda hacer la aclaración, en tanto es un tema específico y especializado. No, es más atrás, más adelante. Más adelante, el título es Contratación Equipo de Educación Inclusiva. Yo aquí no veo. No, más adelante, por favor. Más adelante. Bueno, exactamente. Para responder puntualmente, que si los estudiantes sordos han recibido atención, no de los docentes, sino del personal de apoyo,
porque, aclaro, hay una configuración en la ley, en el decreto 366, resolución 2565, y esa configuración para atención de la educación inclusiva se centra en docentes de apoyo, personal de apoyo y otros profesionales de apoyo. Hay dos modalidades para los docentes de apoyo. Los docentes de apoyo son docentes nombrados a quienes se les asignan funciones de apoyo. Y los docentes de apoyo tienen 9 funciones. Entonces son docentes que están nombrados, reitero, y se les asignan las funciones. Para nosotros garantizar la prestación del servicio, solicitamos al Ministerio de Educación la viabilización de una planta temporal con los recursos que se transfirieron, 530 millones, a partir de los decretos 050 de 2021 y el decreto 074 de 2021, procedimos a crear la planta temporal con 11 docentes de apoyo que los distribuimos en las instituciones donde no hay docentes de apoyo con funciones de apoyo. Quiere decir, son docentes nombrados por el decreto 2277 de 1979, y entonces nosotros creamos otra planta de docentes de apoyo. Tenemos 16 docentes de la nómina de planta, más los 11, son 27 docentes de apoyo en atención a que tenemos 13 instituciones educativas oficiales donde tenemos a los 897 estudiantes con necesidades educativas especiales, no solamente sordos. Pero también se requería el nombramiento, la contratación del personal de apoyo, concejal Leila y honorables concejales. El personal de apoyo son intérpretes de lengua de señas colombiana para estudiantes sordos, tiflólogos del alfabeto braille para estudiantes con limitación. Escúcheme, a ver si la parte técnica nos ayuda bajándolo. O le podemos bajar un poquitico entonces allá, por favor, al canal, por favor. Y al secretario, a ver si se acerca un poquitico más al micrófono. Excusa, secretario, continúa. Sí, señor, gracias. Tiflólogos para los estudiantes con limitación visual y modelos lingüísticos para estudiantes sordos que van a la escuela bilingüe bicultural. La pregunta concreta, si han recibido la atención, no la han recibido porque no habían sido contratados. Para esta contratación, en la pregunta que hacía el concejal Jaime Hunda, esta se venía contratando con una organización y con base en el decreto 1421 tomamos la decisión, porque nos daba la potestad a la entidad territorial de hacer la contratación directa por órdenes de prestación de servicio. ¿Eso qué implicó? Que los profesionales iban a recibir el sueldo que se les había otorgado y ya no iban a tener deducciones, porque generalmente las empresas que contratan tienen gastos administrativos y generalmente los deducen del salario de las personas que contratan. No, señor, no hay tercerización. Sí, señor. Para ello hicimos una convocatoria en la oficina de empleo y se presentaron 228 personas. El Ministerio de Educación, concejal Leila, previamente nos establece unos requisitos, unos criterios, y es que tengan mínimo una experiencia de 2 años. De esas 228 personas se escogieron el personal que se requería, porque la resolución 2565 regula cuántos personal de apoyo se requieren de acuerdo al número de estudiantes atendidos, y esto se hace con base de 10 estudiantes. Por lo tanto, para el cargo intérprete de lengua de señas colombiana se escogieron 15 personas se presentaron 15 personas, modelos lingüísticos 6, profesor de educación especial 18, profesional de apoyo pedagógico 6, psicólogos se presentaron 69, fisioterapeutas se presentaron 7, licenciados en educación física se presentaron 8, apoyo pedagógico neurológico se presentaron 9,
docentes de educación superior se presentaron 9, psicólogos comunitarios se presentaron 81 para un total de 228 personas a esta convocatoria. Se seleccionaron, por lo tanto, 12 intérpretes para lengua de señas colombiana y el 7 de abril se firmaron los contratos. Modelos lingüísticos también se seleccionaron 4 y el 8 de abril se celebraron los contratos. Profesional de apoyo tiflológico para los estudiantes con limitación visual, se escogieron 3 y el 8 de abril suscribieron contrato. Psicólogos se escogieron 12 y el 7 de abril suscribieron contrato. Profesional de apoyo para el desarrollo psicomotor, se escogieron 3 licenciados en educación física con experiencia y el 8 de abril suscribieron contrato. Profesional de apoyo pedagógico para neuropsicología, se escogió un neuropsicólogo y el 8 de abril suscribió contrato. Profesional de apoyo auditivo, comunicativo y sensorial, 1, y el 8 de abril se suscribió contrato. Maestros bilingües, 3, y el 8 de abril suscribieron contrato. Profesional de apoyo pedagógico, 2, y el 8 de abril suscribieron contrato, para un total de 41 personas contratadas. 41 personas contratadas más los 16 docentes de apoyo, nos da 57 personas, más los 11 de apoyo nos da 68 personas para la prestación del servicio en el proyecto de inclusión educativa para estudiantes sordos. ¿Qué estrategias se están planteando? El martes pasado tuvimos una reunión con las 13 instituciones educativas que atienden a nuestros estudiantes y este tema se presentó a estas instituciones, pero también seguido ese mismo día con la Contraloría asumimos unos compromisos que también se los voy a enviar en el documento de respuestas, el compromiso asumido con la Procuraduría Regional. Y con estas 3 instituciones abordamos las estrategias para el acceso a la información, a la comunicación y por tanto al aprendizaje. No sin antes decirles que las instituciones educativas donde se ha ampliado la atención son el Agustín Codazzi, que atiende 36 estudiantes. Yo le paso esto. El técnico superior, que atiende 25 estudiantes con necesidades educativas. El colegio Seinar, que atiende 295 estudiantes. El colegio Limonar, que atiende 82 estudiantes. La Escuela Normal Superior, que es objeto de la pregunta, atiende 81 estudiantes sordos. La institución educativa Garibel García Márquez, 27 estudiantes. La institución departamental Tierra de Promisión, 33 estudiantes. Jairo Mosquera Moreno, 11 estudiantes. Juan de Cabrera, 60 estudiantes. Liceo Santa Librada, 25 estudiantes. María Auxiliadora de Fortalecillas, 38 estudiantes. Ricardo Borrero Álvarez, 140 estudiantes. Rodrigo Lara Boriña, 44 estudiantes, para un total de 897 estudiantes en nuestras instituciones educativas que avanzan en el programa de inclusión. Respecto a las estrategias, generalmente, como este es un problema recurrente en las instituciones educativas y en el programa de inclusión, entonces se hacen circulares internas y esta vez la Secretaría de Educación proferirá una circular para que se puedan establecer unos talleres por parte de los docentes de aula, que son los responsables de la construcción del conocimiento, y los intérpretes en lengua de señas son los que deben asistir a las casas para acompañar en la resolución de esos talleres en el segundo periodo. Y hemos hecho la reflexión en la Escuela Normal Superior mientras estuve como docente de apoyo, que si un estudiante supera el segundo periodo, se da por superado el primer periodo. Y este es un debate frente al problema de la evaluación, porque se supone que el segundo periodo es un segundo periodo donde los temas son más complejos y se supone que si se vencen las dificultades y la complejidad del segundo periodo es porque el nivel de comprensión de lo primero se supera.
Esa es una de las estrategias que hemos planteado. Igualmente, en el caso particular, concejal Leila, de la Escuela Normal, allí teníamos 13 proyectos para la inclusión de los estudiantes sordos. Y uno de los proyectos era la enseñanza de la lengua de señas a todos los estudiantes oyentes. No, es que permítame porque... Sí, perdón, mire, señor secretario. Doctora Leila, para que solicite a la mesa directiva la interpelación. Sí, una interpelación. Perfecto, tiene el uso de la palabra. Sí, señor secretario, nos vamos a concretar realmente. Vamos a concretar realmente cómo vamos a superar la compensación año 2021, ¿cierto? Sí. Lo concreto. Sí, pero permítame, es que una de las estrategias es que los estudiantes oyentes, que generalmente han asumido responsablemente interpretarle a los estudiantes sordos, aquellos que saben lengua de señas, por eso hacía este preámbulo, que hay muchos estudiantes que saben lengua de señas, sirven de apoyo, y generalmente las estrategias que se han utilizado es que quienes le hagan los estudiantes oyentes que le hagan apoyo a los estudiantes sordos tienen un reconocimiento en la evaluación. Por eso estoy contextualizando cuáles son las estrategias. Y le pido un poquito de paciencia, de verdad, porque lo otro es la posibilidad, y esto no lo asumo directamente, es que vamos a hacer el estudio del reconocimiento de horas extras a los docentes titulares para que puedan brindar este apoyo de manera extra, reconociéndole horas extras. Esas 3 estrategias saldrán en una circular que con mucho gusto se la hago llegar. Creo que con esto no sé si queda claro el tema de los estudiantes sordos, pero también el tema de otros estudiantes que están en las instituciones educativas. De antemano, para el 23 de este mes, que se celebra el Día del Niño, tendremos la posibilidad de los niños con discapacidad un día en el Consejo, y tendremos la oportunidad de profundizar y de demostrar, concejal Jaime Hunda, de demostrar que el problema estructural en inclusión no es de la entidad territorial, y mucho menos es que el análisis nos lleve a endilgarle responsabilidades al ente territorial cuando la gratuidad de la educación es una responsabilidad del ente nacional. Por eso, ese día vamos a dar a conocer una carta que va dirigida al señor presidente de la República, va dirigida al ministro de Hacienda, va dirigida a la ministra de Educación, y voy a soportar esa carta también con una de las tutelas que le ordena al presidente de la República a abrir investigación a la ministra, y le ordena al alcalde abrir investigación al secretario de Educación por este problema fiscal y la endilgación de las responsabilidades al ente territorial municipio, porque eso es lo que estamos asumiendo nosotros. Ese día aspiraría a que ojalá el Consejo en pleno nos acompañe, porque la proposición la aprobaron todos y todas. Segundo, el martes tendremos la oportunidad, para terminar este punto, el martes tendremos la oportunidad de tener a la ministra de Educación aquí en Neiva, en una reunión, y ojalá hubiera un espacio, concejal Leila, para que usted pudiera estar, en una reunión con el señor gobernador, el señor alcalde y los secretarios de Educación, porque el afán hoy en día es la alternancia, y quieren saber cómo venimos implementando. No es objeto de mi respuesta, y lástima que no pueda hablar de lo de la alternancia. Concejal Leila, en el marco de conectividad, igual que usted le recuerda al concejal Jaime Hunda, hay que reconocer que en el foro municipal que hicimos, que tiene como objeto la reflexión y la recomendación que hacen los mismos docentes, allí se aclaró y reconocí que muchos docentes esperaron hasta las 6, 7 de la noche para comunicarse con sus estudiantes. Allí reconocí también que recursos que le llegan a los rectores, que son transferencias sin situación de fondo, que son más de 5.000 millones, fueron destinados para las fotocopias que los padres iban a reclamar y que le entregaban los celadores.
Allí reconocí que muchos maestros y maestras fueron hasta las casas de los estudiantes, pero también en el ejercicio que estamos haciendo del desarrollo de la política concejal Casagua, que debe ser modificado. Concejal Leila, esperaría que usted abanderara en esa propuesta de la modificación del 022, que los estudiantes con necesidades educativas especiales fueron incluidos, porque fueron excluidos de la política pública en educación, esa política que aprobó este honorable consejo. Ahí está la invitación para que estén en la política pública, para que se generen esos espacios, para que ese 1% que ustedes aprobaron de los recursos de libre destinación también cobijan hasta nuestros estudiantes, porque son parte del sistema educativo. Eso tendría yo para comentarles sobre el tema de inclusión. Invitaría a nuestro apoyo a la supervisión, el ingeniero Jesús David, para que pueda explicar de fondo el tema de conectividad. Segunda interpelación de la concejal Leila Marlene Rincón. Sí, entonces ahorita, como viene el personal técnico respecto a la pregunta que le hice, que traje una SINCAR para aclararle al público que esta SINCAR que se les entregó a los padres de familia era para activarla a partir del 5 de abril. El día de ayer ensayamos en 3 celulares y no fue posible habilitar esa SINCAR. Entonces necesitamos ahora que interviene el técnico, aclare esas circunstancias, ¿cierto? Una de ellas veo que no logró habilitarla, la otra la habilitó en un celular especial, ¿cierto?, que usted tiene. Entonces, por favor, aclárenos esa situación, ¿cierto?, respecto y aclarar. Aquí está, lo que se les entregó fue para habilitar al 5 de abril, y esos padres de familia pues no han podido hacer uso de la SINCAR, porque los equipos que ellos tienen y los equipos que en mi casa tengo, ni siquiera mi celular, pude habilitar esa SINCAR. Entonces, que por favor se nos aclare todas esas dudas. El doctor Jesús David, ingeniero electrónico, personal de apoyo de la Secretaría de Educación. Bienvenido a la Corporación Consejo de Neiva. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jesús David Castañeda. Voy a darles algunas explicaciones sobre el uso de la SINCAR. Efectivamente, recibí de la concejal Leila una SINCAR que, validando el serial, corresponde a la SINCAR que fue entregada en el periodo de la vigencia 2021, entendiéndose que durante la vigencia 2020, durante el mes de octubre, en noviembre y diciembre, se entregaron una SINCAR y que por suspensión del contrato y habilitada en este nuevo año, las anteriores perdieron vigencia, es decir, no se encuentran habilitadas. Importante dar claridad para que quien tenga esa SINCAR, pues efectivamente en ese momento no tiene el servicio. Esta SINCAR sí pertenece a esa nueva distribución de 4.500 SINCAR, y es extraño honestamente porque yo inserté la SINCAR en mi teléfono y pude navegar. En este momento contacté con el soporte técnico para entender qué es lo que le pasa, si es el celular el que está generando el bloqueo para poder navegar, porque en esencia, y como lo dice la guía que la profesora Leila tiene acá, y que lo demuestran no solo en este caso puntual, sino nosotros hemos realizado encuestas de satisfacción en donde efectivamente las personas han podido gozar del servicio de conectividad por medio de la SINCAR.
y no tiene mucha, o sea, no tiene mayor complicación, es una SIM card, basta con que la inserten y deberían ya empezar a navegar, porque los números no están ni bloqueados, ni necesitan llamar al operador. Entonces, en ese sentido, a la comunidad le decimos que nos contacte, por favor, para darles el apoyo pertinente del por qué no tienen la navegación. Sí, es decir, es lo extraño, porque lo acabo de probar en mi teléfono, que no tiene nada de diferente, lo único es que sí hay que entender algo. Yo, por ejemplo, soy del operador Movistar, esta SIM card es de Movistar. Cuando yo voy por ejemplo, me voy hacia la parte sur, Bosques de San Luis, que he estado muchas veces por allá, no tengo conectividad, es decir, cuando uno contrata una SIM card, ¿sí?, el operador le dice a usted, yo lo conecto a usted a la banda 3G o a la banda 4G. Las bandas lo único que permiten es la capacidad máxima de descarga o de subida de información. Es decir, por ejemplo, cuando voy al sur, me dice que yo tengo 4G, pero demora mucho en descargar la información, y eso es porque el operador a uno nunca le garantiza siempre la disponibilidad del canal, dependerá mucho de la zona. Entonces, imagínense que ustedes están en el sur y dice 4G y no navegan. Definitivamente el operador es el que debe mejorar las líneas para dar más canal a los usuarios que están en esa zona. Cuando estoy en el centro, indudablemente puedo navegar porque hay mejor radio de cobertura. Entonces, es bien importante determinar que aunque el operador prometa un ancho de banda, una frecuencia, una banda permitida, dependerá mucho de la antena a la cual el celular se conecta. Entonces, como se los digo, probé la SIM card y me funcionó, pero indudablemente hay casos especiales, como les comento, tuvimos usuarios que estaban en el barrio, por ejemplo, Las Palmas, me acuerdo tanto porque nos llegó el ticket, el soporte técnico, y efectivamente no se conectaba, y fuimos allá y no tenía la conectividad, pero estaba la banda. Es decir, entiéndanse que la SIM card es una solución que se contrata con un operador. El operador es el que nos debe velar por mejorar su cobertura. Es muy sencilla la SIM card. Yo quisiera responder un poco a la inquietud que hizo el concejal Juan Diego Amaya. ¿Por qué la SIM card? Cuando inició la pandemia se generó una gran incertidumbre. El ministerio corrió en su programa Conexión Total y sacó un lineamiento emergencia COVID para atender a estas nuevas soluciones. Y basado en ese lineamiento técnico fue que se realizó la solución mixta de proveer internet móvil para los chicos en sus casas por medio de SIM card, porque es parte de lo que el lineamiento establece, y en la zona rural se estableció por zonas Wi-Fi. ¿Por qué 4.500? No sé si el secretario compartió acá la tabla del presupuesto, cómo fueron desglosados. Porfa, ¿me pasas la presentación? No, pues la siguiente, mira. Ahí en la aclaración es importante nombrar que fue una solución urbana y rural. La presentación. Como pueden ver, ahí se establecieron los costos individuales de la SIM card y el plan de datos controlado. Como lo pueden ver, el costo nominal fue el más económico del mercado que se cotizó y están en los estudios previos, donde la SIM card valían desde 60.000, 70.000, 40.000 pesos. Nosotros lo logramos que quedara en un costo de 21.008 pesos. Eso es sin IVA, ¿no? Entonces, cuando se contrató el servicio, nosotros pues le pagamos al operador para que nos brinde la conectividad. Si falla en las zonas concretas, como les digo, y tenemos el reporte en Las Palmas y demás, pues es como dificultoso, porque yo le pago al operador porque se supone que él tiene las antenas disponibles para brindar el servicio. Entonces, con respecto a, insisto, en la activación de la SIM card, basta con que la inserten, como lo dice aquí el instructivo, y ya pueda navegar. Es decir, eso no tiene complicaciones, como cuando ustedes vayan y compran una SIM card prepago y les dicen que va con una bolsa de datos específica. Evidentemente hay casos puntuales que hay que atender y por eso hay una línea de soporte, e igualmente nos pueden contactar a nosotros para que les asistamos, porque indudablemente hay casos en los que toca indagar por qué no funcionan en un dispositivo en concreto y hay que atenderlo. La guía no tiene más complicación, el plan de datos es el que está contratado, como cuando ustedes contratan el de su casa. Sí, bueno, digamos, la SIM card tiene disponibilidad para, como lo dice ella también,
un plan de datos de 5 gigas para navegar. Esta navegación, evidentemente, en el lineamiento es claro que no es una navegación totalmente libre. Las URLs están controladas, ¿no?, para que no puedan acceder a contenido pornográfico, delincuencia, videojuegos, apuestas, porque es parte de lo que establece el lineamiento. WhatsApp, que es ilimitado para que se comunique con sus docentes, digamos, compartir guías y demás de trabajo. El correo electrónico que pueden utilizar. Y aquí hubo una gran controversia por la aplicación Microsoft Teams. Y es importante resaltarla porque digamos, las instituciones educativas y nosotros mismos como equipo TIC hemos brindado formación docente en diferentes áreas y herramientas para que ellos puedan brindar más y mejores clases. Y nosotros siempre hemos utilizado en su formación Google Meet. Claro, indudablemente, pero es que recuerden, esto fue hecho en el 2020, abril. Incertidumbre, todas las plataformas eran gratuitas. Me acuerdo tanto que hasta Zoom, que solo permite 45 minutos, era ilimitado. En ese momento nadie sabía exactamente cuál era la mejor aplicación para videollamadas. Todos usábamos cualquiera. Meet, Microsoft, Zoom, la de Cisco, bueno, no recuerdo ahorita el nombre. Dime. Ok, Jitsi también es otra que se puede utilizar. Entonces, indudablemente, el uso de Microsoft Teams o por qué se contrató Microsoft Teams era porque en ese momento había mucha incertidumbre y no se había determinado cuál era la herramienta más fácil para el docente. Indudablemente uno como equipo tecnológico puede hacérsele muy sencillo, pero indudablemente hay que hacer mayor apropiación TIC y por eso fue que se tornó la decisión de Microsoft Teams en ese momento. Indudablemente todo esto ha sido una etapa de aprendizaje para que en esta nueva vigencia se contrate un plan de datos más ajustado a lo que los docentes pueden utilizar y están familiarizados para la vigencia 2021. Un aprendizaje ha sido este componente de formación docente y la experiencia para medir el resultado. Nuevamente a la SINCAR, y los invito a que cuando tengan este tipo de fallos nos lo comuniquen. Nosotros, no sé si luego yo pueda mostrarles o les envío nosotros hacemos unas encuestas de satisfacción a los usuarios, se los enviamos a los rectores para que lo compartieran con los estudiantes. Hace un par de minutos que la revisé, teníamos 100 respuestas y en ellas, pues indudablemente hay algunos que no han tenido un buen servicio, como les digo, es sencillamente un servicio que usted contrata y que el operador es el que más le debe velar por el servicio. Nosotros hacemos todo el seguimiento para brindar la cobertura, pero indudablemente si me dice un estudiante, estoy en, por ejemplo, Cuarto Centenario, Bosques de San Luis, ventilador, y si el operador no tiene cobertura a esa zona, pues indudablemente la SINCAR no va a poderle servir como él lo desea. Tendrá que él desplazarse a otro punto donde haya alguna antena que le permita hacer uso de la navegación. Entiéndanse que esto no es una decisión de nosotros, ¿sí? Ustedes contratan un servicio y esperamos que el operador tenga radio de cobertura. Por eso es muy importante esclarecerlo, por qué 4.500 SINCAR, o sea, todo eso tuvo una planeación, se les envió una encuesta a los rectores para que ellos caracterizaran a los estudiantes que contaran ya con un teléfono y nosotros pudiésemos brindarle el servicio de conectividad. De esa caracterización, si gustan, ahí en la presentación también está, un poco más abajo, si me permite. Bueno, esas son las sedes beneficiadas. Por favor, baja 2 sliders más. Más, por favor. Más. Ahí. Nosotros se le lanzó una encuesta a las instituciones educativas en donde ellos nos respondieron esa variable que quisimos analizar, que un estudiante cuente con un teléfono móvil y que nosotros podamos proveerle el acceso, porque entendimos que muchos estudiantes, pues afortunadamente, cuentan con un teléfono que puede ser del papá y que lamentablemente él se va a trabajar y toca hasta la noche conectarse. Eso lo entendemos, pero es que o sea, la pandemia demostró lo frágil que somos a nivel de equipamiento tecnológico. Y nosotros simplemente tenemos un pequeño rubro que es conectividad, es lo que envía con el programa Conexión Total del Ministerio, y con ese presupuesto lo hicimos, como dijo el concejal Juan Diego Amaya, hacerlo rendir. Y mírenlo, ahí están los números, 21.000 pesos.
no estuvo ningún sobrecosto el contrato de esa SINCAR por el plan de datos controlado. Entonces, dijimos, si los rectores establecieron que dentro de esa parametrización de que tengan un teléfono pero no tengan acceso fueron 5.955, el municipio contrató 4.500 en total, matrículas beneficiadas 8.739, estuvimos un 32% encima de lo que establecieron los mismos rectores, entendiéndose que los mismos rectores pueden tener una gran desviación sobre sus propios censos, ¿no? Porque ellos mismos conocen a su comunidad, ellos mismos definen quiénes creen que deberían tener acceso. Pero volvemos, y les repito porque ha pasado en el caso de un estudiante que vivía en Las Palmas, el estudiante no podía conectarse a la antena, pues indudablemente es un servicio que o se reasigna a la SINCAR a alguien que sí tenga o viva en un centro más conectado para que pueda gozar del servicio, porque indudablemente hay un tema de infraestructura que hay que mejorar, que hay zonas donde en propio Neiva, que es una ciudad, no llega ni la fibra óptica. Entonces, miren cómo es necesario el aumento de la infraestructura para dar una conectividad más estable dentro de la misma ciudad. Entonces, esos fueron los parámetros que decidimos para tomar el servicio. ¿Y por qué se contrató? Y el plan de datos contratados, pues recuerden que este contrato está en abril del 2020. De ahí en adelante nadie sabía qué iba a pasar, nadie. Y es bajo esa primicia sobre la cual uno debe evaluar el contrato, porque indudablemente nosotros aprendimos que hay cosas que había que mejorar, que tal vez pudiesen ser mejor, pero en ese momento piensen que cuando se hace es en ese momento de incertidumbre. Para la tercera interpelación y última, concejal Leila, si lo desea. Sí, como es la última, tengo derecho a 3, ¿cierto? Entonces, definitivamente, necesitamos, pues por parte del señor secretario, concretemos, sí o no, usted considera, es su percepción y tiene datos de la efectividad de haber optado por la SINCAR. Nosotros tenemos una percepción y la que yo tengo es porque he hablado con muchísimos rectores. ¿Cuál es la solución que se tiene? Porque no nos dio. ¿Cuál es la solución que se tiene para garantizar en un porcentaje significativo al menos el que los estudiantes del municipio de Neiva tengan el acceso a la virtualidad? Le damos el uso de la palabra al señor secretario para que termine su tiempo de exposición. Ya le agradecemos al asistente técnico y entonces ya para que concrete y termine su intervención, señor secretario, por favor. Pues yo le respondería, concejal Leila, que de acuerdo a los recursos que se nos transfiere, que ahora son 690 millones de pesos, la opción que da el concejal Johan Stip para que ojalá en este consejo demos un debate de fondo sobre la concepción de desarrollo y sobre todo que si tenemos la oportunidad de hacer ajustes al plan de desarrollo, yo acojo la propuesta del concejal Johan Stip, y es que pueda haber una mayor afluencia de recursos para resolver el problema. Entonces, el problema estaría en los ajustes que hay que hacer al plan de desarrollo para tener más recursos para conectividad. Pero las dos opciones que nos dio el Ministerio de Educación y conectividad total fue esa, una solución mixta, que es la que acaba de decir el apoyo a la supervisión, el ingeniero Jesús David. SINCAR y conectividad mediante mediante Wi-Fi. Pero hay otra variable, concejal Leila, y yo le escuché al concejal Casagua en los debates en aspiración a la alcaldía sobre el problema de los asentamientos. Creo que, concejal Casagua, usted mencionó como 117 asentamientos, de los cuales 25 o 26 eran viables. En el ejercicio que estamos haciendo de los proyectos educativos comunitarios con los rectores, 114, 27. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias. Allí estamos mirando
que las instituciones educativas no han reflexionado qué niños de los asentamientos están allí. No lo han reflexionado. ¿Cuáles hacen presencia? Que esa es una caracterización que no está en el CIMAC siquiera. Y ahí vamos a hacer un esfuerzo enorme articulándolo con los líderes comunitarios en la segunda etapa de la expedición educativa, que usted muy bien conoce, que fue agenciada por el anterior gobierno y que estamos trabajando con Aldemar Macías porque lo está haciendo en el desarrollo de la política educativa. Vamos a focalizar lo de la SINCAR, pero también recuerdo una circular, concejal Leila, que enviamos a los rectores para la focalización de esta SINCAR, que también se la voy a hacer llegar el martes o miércoles, que les presente por escrito las preguntas que me hicieron, que ojalá la SINCAR la focalizaran, uno, en los estudiantes de estrato 1 y que hiciéramos el esfuerzo de los estudiantes que se estaban retirando, que no podemos determinar, todavía no como decisión, sino que no estaban asistiendo, para que se recuperaran esos estudiantes, que llegamos a la cifra de 2.936 estudiantes en deserción. Y que, aclaro, comparativamente con el año 2019 fueron 5.400 y pico de estudiantes. ¿Ya? Eso pudiera decirle, concejal Leila, sobre acciones que vamos a realizar, supeditados, uno, y finalizo aquí, a los ajustes que hay que hacer al plan de desarrollo, y esperamos que este consejo, en su sentir, frente a este debate, sobre todo de conectividad, nos apoye en los recursos que hay que destinar para educación. Estaríamos en ese marco para pensar lo de conectividad, porque de una u otra manera la alternancia se tiene que implementar, concejal Amaya, Juan Diego, se tiene que implementar la alternancia. Ya estamos en 18 entidades territoriales que no hemos iniciado, y por eso es la visita de la señora ministra el martes aquí al municipio de Neiva. Y no es que los maestros, no lo determinan los maestros que no quieran, lo determina el comportamiento y los datos que tengamos del perfil epidemiológico, porque en eso seguiremos siendo responsables en la decisión que hay que tomar en el regreso progresivo a las aulas de clases. Insisto, y eso depende del comité de alternancia que tiene el municipio de Neiva, ordenado por el Ministerio de Educación. No sé si eso satisface las inquietudes. Perfecto, muchas gracias, señor secretario, muy amable por venir. Ahora le damos paso a las conclusiones de la invitación por parte de la concejal Leila Marlene Rincón. Tiene el uso de la palabra, concejal. Bueno, entonces las conclusiones relacionadas con el servicio a la comunidad con necesidades especiales, el señor secretario pues ha dado a conocer una información que se ha incorporado un personal académico y especializado para apoyar lenguaje de señas. El señor secretario ha manifestado que esta población va a tener inclusive en sus viviendas la presencia de este personal para que de esta manera se garantice y demuestre el proceso de adaptación a estas condiciones de virtualidad, pues desde luego hasta tanto se continúe con la virtualidad, ¿cierto? Queda claro que en este año nuestra comunidad que necesita las mejores condiciones que en ser priorizadas, debieron ser priorizadas para recibir el servicio, estamos a esta fecha y no han recibido aún ese servicio de calidad que las condiciones, es decir, es una comunidad con necesidades educativas especiales y en el presente año hasta la presente no han tenido el servicio. El compromiso es ese plan especial de compensación. Aclaro, señor secretario, ese estudiante, aquí no se trata el tema de basarse sobre la evaluación, es que la educación es un proceso, es de relacionamiento, no es solamente el hecho de que aprendió a leer, cómo aprendió y qué sentimientos y qué valores vienen allí, porque la educación no es solamente acopiar información y acopiar conocimientos.
Respecto al tema de la SINCAR, me deja supremamente preocupada. Queda definitivamente demostrado. Las 3 SINCAR que el día de ayer me allegaron, porque fue con el padre de familia que pues logré que uno de los jóvenes de mi equipo que le entregara la SINCAR, porque muchos otros padres de familia también manifestaron que sus SINCAR no servían. Esas 3 SINCAR aquí nos ha demostrado que no están en funcionamiento. El técnico nos acaba de decir que probablemente está relacionado con los sitios porque no tienen esa conectividad, según esto es con la empresa, el operador Movistar. Entonces la culpa, según esto, no es de la contratación, de las interventorías, no sé cómo será, sino que la culpa es del operador. Señor secretario, se necesita verificar esta situación porque estaríamos entonces en un caso de un detrimento patrimonial, porque asumo la pregunta, estoy diciendo, asumo la parte de la conclusión relacionada con la pregunta, entonces, que se haga revisión, es decir, conforme a la intervención del concejal Amaya, revisión si se ha demostrado sí o no la eficiencia y la calidad del resultado, si se ha relacionado al uso de las SINCAR. Definitivamente, y escuchando al señor técnico, desde luego, la conclusión respecto a la SINCAR es que no ha dado los resultados esperados y porque hay unas condiciones especiales de unas comunidades vulnerables que están localizadas precisamente en unas zonas donde el acceso al internet, es decir, las condiciones de conectividad en esas zonas son muy reducidas. El ejercicio que hice el día de ayer era en mi barrio, Bugambiles. Allí es buena conectividad y sin embargo no logré que esas 2 SINCAR que me llegaron allí las pudiéramos habilitar. Aquí está también claro que las SINCAR que le fueron entregadas año 2021 se habilitarían a partir del 5 de abril. Entonces, definitivamente se necesita que se haga una revisión de esas circunstancias. Son 4.500 SINCAR. Me llama la atención, señor secretario, cuando usted afirma que esa plataforma de comunicación pues ahora no resultó ser la más apropiada, sino que en su momento la escogieron porque había incertidumbre para seleccionar la plataforma. Pregunto, si esa plataforma no ha dado los resultados, o pregunto no, simplemente concluyo, la plataforma que ha sido contratada con esta SINCAR no ha dado los resultados esperados, por lo tanto, en mi conclusión, creo nuevamente se han vuelto a equivocar cuando este año se sigue vigente con esa misma plataforma que no ha sido acogida por el personal docente y las condiciones que no se han dado no han sido las más convenientes, por cuanto esta pandemia nos ha demostrado que hay otras plataformas que han mostrado muchísima eficiencia, que entre otras cosas es la que estamos utilizando acá en la Corporación Consejo de Neiva, ¿cierto? Entonces, me quedan bastantes dudas y de tarea, señor secretario, revisar en detalle las circunstancias de las 4.500 SINCAR que fueron entregadas. Hace alusión a que ha habido más o menos un poco más de 100 llamadas y eso es un porcentaje supremamente insignificante respecto a todo ese recurso económico que se ha destinado. Y la invitación, señor secretario, si ese recurso se considera que es mínimo, pues tenemos que hacerlo eficiente.
y al parecer pues no ha sido eficiente. Yo tengo que tener todo un soporte para pedir más, para solicitar más. ¿Y eso en qué se soporta? ¿Y cómo va a tener el apoyo de la corporación para ello? Pues mostrando eficientes resultados. Si no se tienen resultados, pues no va a haber un soporte para solicitar que se amplíen esas posibilidades de allegar más recursos. Señor secretario, aquí estaremos inicialmente en los periodos ordinarios. De una vez le confirmo que estaremos haciendo el primer día de las sesiones ordinarias, estaremos haciendo nuevamente un cuestionario para que usted nos dé en ese momento excelente resultado respecto a la garantía del derecho a la educación que tienen nuestros niños y niñas en nuestro municipio de Neiva. Muchas gracias, señor secretario, y desde luego esperamos que estas preguntas, estas intervenciones que han hecho los señores concejales se resuelvan, y estamos esperando entonces que la próxima semana responda a aquellas preguntas que no fueron resueltas en el debate de control político que se llevó a cabo el 9 de abril. Muchas gracias. Perfecto. Damos terminado el punto de la invitación. Señora secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Iniciamos con el punto 4, proposiciones y varios. ¿Algún documento sobre la mesa? Secretaria, muchas gracias. A los funcionarios que deseen continuar en el recinto pueden hacerlo, y si no, pueden continuar con sus labores. Sí, señor presidente, tenemos una proposición de cambio de horario. Por favor. El concejal Alejandro Serna pone a consideración de los honorables concejales del municipio de Neiva, en sesión de la fecha 17 de abril de 2021, citar a la plenaria a sesionar el día 22 de abril de 2021 a partir de las 6 de la tarde. Esto en cumplimiento del artículo 20, clases, periodos, horarios y duración de las sesiones. Suscribe el honorable concejal Alejandro Serna y avalan 12 honorables concejales. En consideración, anuncio que se va a cerrar sesión. ¿Se aprueba? Garzón Rojas Jesús. Secretaria, ¿qué día? 22 de abril. ¿Qué día, secretaria? Jueves 22 de abril. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobada la proposición de cambio de horario, señor presidente. Perfecto. ¿Más documentos sobre la mesa? Ningún otro, señor presidente. ¿Va a hablar? Concejal Leila Marlene Rincón, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Mira, concejales, la verdad, pues como hoy estoy en la presencialidad, es sencillamente para compartir la preocupación y la angustia que tenemos en nuestro departamento del Huila relacionado a los asesinatos que se continúan en el municipio de Algeciras. Hemos tenido 3 masacres y más de 30 personas después de implementación del proceso de paz que han perdido la vida en ese territorio tan importante, tan sufrido que es el municipio de Algeciras. Entonces, es para invitarlos, señores concejales, y ahora nos toca con el feminismo hablar también de concejalas. Yo creo que es importante que cada uno que podemos relacionarnos con quienes están representando los partidos políticos a nivel nacional. Definitivamente nuestro territorio está en SOS. Por eso me puse otra vez la camiseta. Simplemente sí a la paz. Volvemos de nuevo a tener fragmentada nuestra paz. Es invitarlos, conversemos con quienes nos representan. He conocido que hay 2 batallones en Algeciras y también hay una estación significante de la policía. Entonces, ¿qué está pasando
en ese territorio. Entonces, es esa invitación. Busquemos la manera de qué forma podríamos nosotros dar un granito de arena para recomponer este proceso de paz. De la misma manera he recibido información que en el mismo municipio de Neiva, en el sector del occidente también hay mucha preocupación por los campesinos en esa zona. Entonces es la invitación. Muchas gracias. Siendo las 10 de la mañana 11 minutos, se da por terminada la sesión y se convoca para mañana domingo a las 8 de la mañana. Doctor Gilbert Saavedra está cordialmente invitado. Mañana tema reglamento interno, 8 de la mañana aquí en la Corporación Concejo de Neiva. Las veedurías están cordialmente invitadas. A todos los neivanos, buen día, que Dios los continúe bendiciendo.